bienvenidos al primer capítulo de Otakos. Sí. Hola. Sí, el podcast donde vamos a estar hablando de manga, anime y otras cosas geeks que nos interesen. Sí, de manga. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Pues habíamos quedado que íbamos a hablar de animes de nuestra infancia. Animes de nuestra infancia. Pues bueno, si tienen que hablar de uno de la infancia, pues obviamente todo el mundo va a decir lo mismo, ¿no? Con Dragon Ball, ¿no? Sí, obvio. Se empieza Caballeros del Zodiaco. Bueno, depende de qué generación, ¿no? Sí, bueno, depende de qué generación seas. Nosotros que somos nacidos en los 90s, nos tocó toda esta ola de Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Sakura Card Captor, Sailor Ranma Moon. y medio. Sailor Moon, Uh-huh. sí, exactamente. Pero sí, y bueno, aunque incluso de nosotros 90s, ¿no? Otros que son más ochenteros, digo, mediados de 80s, les tocó un poco más los Caballeros del Zodiaco. Aunque Claro. digo, seguía siendo el fenómeno y todo, y sigue siendo, ¿no? Pero, o sea, tienen más recuerdos chavos ochenteros que yo creo que Ah, claro. de los Que Caballeros nosotros Zodiacos. como que nos tocó la colita, ¿no? O sea, ya como el, ya Ya se están despidiendo. Exacto. Nos tocó más el Dragon Ball, que fue fenómeno incomparable en México y en Latinoamérica. Sí. En el mundo yo creo que sí hay otros que se comparan, ¿no? Como Naruto a lo mejor, ya después Naruto, One Piece. Pero claro. sí. Pero sí está muy curioso, pues digo, cómo van avanzando. O sea, cómo van, cada generación tiene lo suyo, pero vas viendo cómo las influencias, ¿no? De uno al otro, cómo se van influenciando. Por ejemplo, o sea, la influencia de Dragon Ball se sigue sintiendo hasta el día de hoy, en términos como que cambió el género. Sí, sin duda. Se volvió más, cuando empezó Dragon Ball era más al estilo de, ¿cómo se llamaba? La otra que hizo Toriyama, del doctor no sé qué, se me olvidó el nombre, luego lo busco, pero ¿tú te acuerdas cuál? No. Era el doctor, hizo otra antes, era una niña robot, era sobre una niña robot, Ariel. Toriyama. Y tú hizo uno antes de Dragon Ball y era de mucha comedia y de una niña robot. Un niña robot que se llamaba Ariel. Ajá. O sea, Toriyama Ariel pone así, ¿no? Doctor. No, es... bueno, no sé. Pero también era Arely. Arely, sí, Arely. Gracias. No, Ariel, Arely, sí, no Ariel. Sí. Ella era una niña robot. Yo nunca vi a Arely porque creo que cuando yo estaba pequeña y veía la tele abierta, Arely solo salía cuando Dragon Ball, o sea, ya ves que hay un capítulo, un crossover Sí. de Arely con Dragon Ball. Sí, exacto, hay unos, cuando está en la patrulla roja con Mr. Blue. Con el señor Blue. Yo, eso es lo único, la única noción que yo tengo, o el único recuerdo que yo tengo de Arely. De ahí en fuera, creo que nunca vi la caricatura como tal. Yo sí llegué a ver, pero muy poquito. Es que no tuvo tanta popularidad como Dragon Ball. Creo que más bien hasta quizás llegó, o sea, aunque fue antes que Dragon Ball, por la conexión que tuvo con Dragon Ball empezó a salir ya más, pero nunca tuvo el pegue de Dragon Ball. Pero el tono era mucho más enfocado en comedia y así empezó Dragon Ball, como más en comedia, inspirado mucho en la leyenda Journey to the West, ¿no? Que el niño Goku, el niño, el dios Chango, ¿no? Sí, no, digo. Y luego se fue transformando para la saga de Piccolo, Daimaku. Sí. Y es cuando lentamente cada vez fue como bajando la comedia, un poco más de acción entre las sagas, trágico, y se ve haciendo más de acción, ¿no? Y esa transformación fue como una transformación que tuvo Shonen Jump en general, provocado en parte por Dragon Ball, ¿no? Y empezaron a salir otras de la época más serias y con más enfocado como en peleas, ¿no? Como Samurai X, Rurouni Kenshin, ¿no? Y otras de ese estilo, pero como que fue Dragon Ball que hizo esta tendencia de, no, que tienes al malo de la saga y tienes que vencerlo, ¿no? Y genera como todos estos arquetipos y tropes del género, ¿no?
entonces, y se va formando, pero no tenía mucha, como, tanta planeación. Se le iba ocurriendo en el momento a Toriyama, y ahí es cuando las siguientes generaciones, Bleach, Naruto y sobre todo One Piece, cambian. Se enfocan más en ese aspecto, ¿no? Como sí, más bien van andando ya un poco más arca y van planeando más, ¿no? Claro. One Piece en particular tuvo ese efecto también, porque ahorita estamos en una nueva generación, es Jujutsu Kaisen, ¿cómo se llamaba? Chainsaw Man, no le he visto todavía Chainsaw Man. Yo tampoco. Pero sí es uno nuevo. Mob Psycho. Ajá, y todas esas generaciones, pero esas se ve como la influencia que tú ya que tiene sobre la influencia de One Piece, ¿no? Porque One Piece lo que hizo, Oda tenía la idea desde que era muy chiquito, a diferencia de otros creadores. Entonces él fue planeando y tenía ya como mucho más centrado su mundo. Sí. No digo, sí lo fue formando con sus editores y todo, y obviamente fue cambiando cosas y agregando cosas, ¿no? Pero ya tenía una idea de cómo iba a ser todo el mundo. Y por eso, más que cualquier otro shonen largo como ese, que se compare de la longitud, se siente todo un plan, ¿no? Como que empieza todo así, ay, no sé qué, y de repente tiene una transformación todo, y se ve, todo se conecta, ¿no? Y si tú te fijas, los shonen más recientes tienen ese mismo modelo, nada más que tienden a ser un poco más cortos. Uh-huh. No logran la magnitud que ha tenido One Piece, pero son como un poco más cortos, a lo mejor 300 capítulos en vez de 700 o 1000 como claro. One Piece, pero ya tienen como cierto plan desde antes de que saquen el primer capítulo. Ya tienen como, esto es lo que va a pasar. Eso sí se sabe como de, mi personaje va a llegar aquí, ¿no? Uh-huh. Que es también, por ejemplo, lo que vemos en Boku no Hero. Sí. Que también, uh-huh. O sea, tú sabes que este niño va a terminar siendo así el superhéroe, ¿no? Sí. Pero lo bonito es eso, que lo vas viendo crecer. O sea, igual, exacto, como Luffy, que es la construcción desde que él era un niño, un enquincle que no sabía nada, uh-huh. hasta ahorita que ya se está transformando en un... Sí. En un, ¿cómo se llama? Un rey, un rey de los peces, un adulto. Lo que son ay, Big Mom y... un emperador. Ajá. Un Yonko. Un Yonko. Pero sí, pero digo, Yonko es es que es como del número 4, ¿no? Uh-huh. Entonces, Yonko es 4 emperadores, básicamente, es como más o menos lo que quiere decir. Entonces, sí, es emperador, sí. Sí, como lo va haciendo y hasta genera como un ejército, o sea, ya tiene gente debajo de él y empieza en su botecito, así chiquitito, y lo ves toda la aventura bien padre. Pero sí... Y por ejemplo, algo que no se toma mucho en cuenta también es, por ejemplo, Hunter x Hunter, que si yo no mal recuerdo salió antes que One Piece. Y que también como que formó, o sea, fue parteaguas de este mismo estilo de superhéroe. Sí, de hecho, creo que Hunter x Hunter salió el mismo año que One Piece. El creador de Hunter x Hunter también hizo Yu Yu Hakusho. No, pero Yu Yu Hakusho. El manga, ¿no? El manga, sí, el manga salió, sí, el manga salió, pero luego se enfermó, entonces por eso... particularmente de la espalda y todo, después de ya haber trabajado como unos 10 años casi 10 años en Yu Yu Hakusho, sí. Que otra muy influente. Lo padre de Hunter x Hunter es que más bien agarra los tropes, como las herramientas narrativas típicas del género, que muchas las estableció en gran parte de Dragon Ball, y les da la vuelta, uh-huh. ¿no? Pero al mismo tiempo que sí, como manteniendo como el tono del género, sí. Pero al mismo tiempo le da las vueltas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen como al final de la saga donde van a conseguir ya ser cazadores, uh-huh. ¿no? Y empieza un torneo, clásico torneo sí, como el de las artes marciales de Dragon Ball, ¿no? Siempre. Nada más que le da un giro. El giro es que tienes que, si ganas, ya no vas al siguiente round. Ya conseguiste ser un cazador. No es de que uno solo llega, ¿no? Es si ganas. Y el protagonista
gana no porque gana la primera pelea, sino porque se da por vencido el otro, ¿no? O sea, porque sí, lo está golpeando tanto y le dice, oye, pues date por vencido porque pues no te puedo matar, ¿no? Y como no se da por vencido, dijo, bueno, ya me rindo, le gano el siguiente, o sea, ¿no? Y entonces así fue como lo logró, no es que lograra llegar muy lejos en el torneo y ganara. Y que desarrollara el superpoder en medio de, ¿sabes? Sí, exacto, falló y ni siquiera se noqueó, y como seguimos al protagonista, no vimos el resto del torneo, nos dieron un resumen después. Exacto. Entonces eso fue como un twist que tenía, ¿no? Y que hacía ese tipo de cosas. Como de tu foco es aquí, no te voy a enseñar lo de los demás personajes porque es mucho relleno, tu foco es aquí, pero tu personaje no es tan poderoso ni te lo voy a presentar tan fuerte como es, ¿no? O sea, más bien te lo ponen como es. O sea, un niño que apenas está... Sí. ¿No? Simultáneamente, One Punch Man, que salió muchos años después, y que bueno, ya es desde otra revista, pero sigue una tradición similar que de Hunter x Hunter, que es como que jugar con las expectativas, o sea... Sí. O sea, cuando sigue crees que ya llegó el villano que le va a dar pelea, es como, no. Sí, más bien lo que juega es, o sea, Hunter x Hunter como que juega con las expectativas y les da la vuelta, y One Punch Man la hace parodia de esas expectativas. Sí. Es básicamente qué pasaría si todas las expectativas, ya te lo cumplió y es completamente aburrido. Y es como un chiste. Ajá. Pero es lo brillante de One Punch Man es que nunca te aburre el chiste, el de que va a llegar y lo va a vencer de un solo golpe, ¿no? Y siempre, no sé, siempre logra ser entretenido en eso, aunque ya sabes que eso es lo que va a pasar, ¿no? Sí. Encuentra la forma. Es que sí, hay curiosamente también como que la construcción, o sea, esa paradoja o el conflicto que él tiene como de saber de que soy el hombre más poderoso del mundo, no hay nadie que me pueda vencer, y esto ya es completamente aburrido para mí. O sea, eso, quieras o no, o sea, te sigue creando esa como expectativa al revés, ¿no? De que tú ya sabes que va a ganar, pero quieres verlo en una pelea real, quieres ver que alguien le dé batalla, o sea, como que esa es la expectativa que te va creando, ¿no? Sí, exacto, que casi, que ajá, y bueno, más bien lo que luego va aprendiendo él, Saitama, el protagonista, es que hay otras formas de conseguir desafíos, no todo tiene que ser una pelea o algo así, ¿no? Luego llega con King, con otro personaje llamado King, que accidentalmente es como el Mr. Satan de One Punch Man, accidentalmente sí. Se quedó con el crédito de todas las cosas que ha hecho él, entonces todo el mundo piensa que King es el más poderoso cuando es una persona normal. Sí, es una persona normal, pero lo que King sí es el mejor gamer del mundo. Sí. Entonces luego se pone nunca le gana, ¿no? Entonces ahí es donde tiene su verdadero o sea, King es el One Punch Man de los videojuegos, entonces entonces está muy chistoso. Justo también te iba a decir eso, o sea, cómo también incluye este concepto de las personas que se crean a su alrededor, como los personajes que llegan a su alrededor y que se unen a él, o sea, por ejemplo, como Goku, ¿no? Que inclusive Vegeta, siendo el príncipe que lo quería destruir, termina con todo su odio hacia él, termina reconociendo que es el mejor y se le pega a todo lo que Goku hace, ¿no? Y todos los demás personajes, así como Luffy, que tiene a todos sus nakamas que él elige, más todos los demás, que es como, o sea, que inclusive lo dicen en un capítulo, ¿no? Que ese es como su verdadero poder. Sí, ¿no? Sí, y bueno, lo interesante de One Piece es que, ponte tú a pensar, la mano derecha del segundo más fuerte de los guerreros Z, digamos así, del Dragon Ball, ¿no? Pues es Vegeta, ¿no? Pero Vegeta pues siempre queda como en un plano también de segunda contra Goku, porque es su rival, ¿no? Entonces siempre sobre todo ya más adelante, como sigue también en Dragon Ball Super y todo, sientes como que te quedas con ganas de ver más a Vegeta lograr triunfar, pero está como destinado a siempre ser el número 2, ¿no? Sí. Lo interesante es que la mano derecha de Luffy no es su rival, es Zoro. Sí. Entonces Zoro, y como él es, pues su mano derecha es pues su segundo al mando,
deliberadamente, no existe esta rivalidad, entonces Zoro más bien termina viéndose siempre mejor, sí, ¿no? Que sus otros paralelos como Vegeta o Sasuke, digamos, ¿no? claro. Uh-huh, de ese estilo. Y bueno, regresando también, cambiando un poco del género, viendo a los efectos también similar con, aunque diferente en otro género, más para niñas, sería como Sailor Moon, uh-huh, ¿no? Y se pueden ver como los efectos de de Sailor Moon como en el género y en la industria, ¿no? Y se va cambiando las niñas y la transformación con poderes mágicos y todo eso, ¿no? Sí. O sea, no, sin Sailor Moon no existiría Sakura Card Captor y muchas otras series más que siguen el mismo estilo. Doremi y Corrector Yui, que esas yo me acuerdo que las veía en Cartoon Network. Sí, ahí salían luego. Y fueron Cartoon Network, pero en sus últimas épocas, porque luego empezaron a censurarlo y quitarlo. De repente Adult Swim salía a una hora normal y de repente, no, Adult Swim ahora sale a las 2 de la mañana. Y dices, ¿what? No. A las 12 de medianoche cuando los niños ya están dormidos. Sí, ajá. Yo que quería ver Inuyasha ya no podía ver Inuyasha. Por culpa de eso. Que por cierto, digo, sacaron no sé si sabías que hay hace un par de años salió una continuación de Inuyasha. O sea, no se acabó Inuyasha. Ajá. Y luego sacaron una serie con los hijos. Y la hija de Inuyasha. No sabía. Sí, y los sobrinos de Inuyasha, porque su hermano tiene hijas, creo. Ajá. No la he visto, pero hicieron una continuación, básicamente, pero que sigue las aventuras de los hijos. O sea, básicamente, Boruto Inuyasha. Boruyasha. Que no. Pero sí está muy interesante eso. También, digo, y se ve también, One Punch Man también hace parodia de eso, ¿no? Es como por ejemplo, el encarcelado que llega, me voy a transformar y no sé qué rollos y se pone todo desnudo. Ay, no. Sí, terrible. Muy chistoso. Pues, y ahí, ¿sí? Ahorita me estaba acordando de otro de la infancia, uh-huh, más o menos. Ya no fue como tan infancia, pero sí. De Shaman King. Shaman King, buenísimo. Que tú ya empezaste a ver el remake en Netflix, ¿no? Yo no lo he visto. Sí, ya. Está bueno. Buen remake. No... Creo que sí, como que limpiaron un poquito la versión anterior. Sí, no me gusta. Se van un poco más rápido. Eso sí. Sí, se van como más directo al grano. Uh-huh. Pero está bien, en general está bien, todavía falta que saquen la segunda parte, sí, mal no tengo entendido, sí, pero sí está bueno, pero Inuyasha, Shaman King fue fenomenal. Shaman King, buen boom de la infancia. Sí, la verdad sí, y con tenía muy buen doblaje, me acuerdo que el niñito con la computadora que ¿cómo se llamaba él? Que hace mucho que no lo veo. Shaman King. Manta, él con la voz de Goku Niño. Esta actriz, ¿cómo se llamaba esta actriz? Se me olvidó su nombre, caray. Buenísimo, pero ahorita lo buscamos. Sí, ahorita lo buscamos en su nombre, ¿no? ¿Laura Torres? Creo que sí. Voz de Goku, Gohan, Goten, de Tommy Pickles. Sí, claro, de Tommy Pickles también. Pues digo, muy actriz de voz como ya bastante como legendaria en México y Latinoamérica. Sí, muy es de esas voces muy reconocidas. Mario, ¿no? Castañeda, ¿no? También Mario Castañeda. Aunque digo, Mario Castañeda, él sí es como, es Goku, pum, ¿no? Pero aparte también, o sea, es la voz, tiende a ser el doblaje de Bruce Willis. ¿Ah, neta? Sí, ¿no sabías? No. Es como el 90% del doblaje de Bruce Willis lo ha hecho él. Claro, seguramente entonces en la película esta del Quinto Elemento. Sí, es él. ¿Es él? Pero pues pero utiliza un tono diferente. Claro. No puede hacer la voz de Goku. No, sí, la hace diferente, pero sí se nota que es él, boludo. Pero sí, unas buenas doblajes. Ay, ¿qué te iba a decir? Es que iba a decir otra cosa. ¿Qué otro anime de la infancia te acuerdas? ¿Otro de la infancia? Pues digo, ¿cómo se llama? Beyblade, ¿te acuerdas? Uno que era... Beyblade, claro. Ya saltamos de género, nos vamos a las competencias de Pokémon que nunca lograron hacer la competencia de Pokémon. ¿No? Como sí. Que... O Digimon también. Híjole, Digimon me encantaba. Aunque fíjate, Digimon nunca lo pude ver completo porque estaba en un canal que yo no tenía y luego ya más grande logré verlo bien pirateado. Claro. Mejor no
Como todos, ¿no? Sí. Es que todos, o sea, cuando llegó el internet, todos tenemos que ver cosas en páginas piratas porque pues no existían páginas oficiales, ¿no? Como ahora lo intenta hacer Crunchyroll. Sí, exactamente. Y si no tenías cable, pues te tocaba esperarte a ver todo en tele abierta como yo. Y yo veía Digimon en tele abierta, que no me gustaba tanto porque yo siempre he sido fiel a Pokémon. Ah, sí, pues muy mal. Ya cancelamos podcast. No, es cierto. A mí me gustaba más Digimon la historia, ¿no? Ajá. Los juegos de Pokémon eran superiores. Pero me gustaba más Digimon, se me hacía más tridimensional, más emotivo, tenían como ciertas arcas. Sí, de que era más emotivo, era muchísimo más emotivo. Sí, y tenía como, pues digo, tuvo un principio, un final. Y hicieron un remake también de Digimon, no lo he visto, pero del Digimon original, porque ya ves que hubo como 1000 diferentes Digimon. Sí, después. Como Pokémon también, que están sí. Naranja, no sé qué yo. Sí, todo. Exacto, pero la diferencia es que, bueno, siempre sigues a Ash y a Pikachu, sí. ¿No? En este no, tienes como generaciones y vas cambiando y de repente que hasta cambias de mundo, ya no es como, nada está conectado. Los únicos conectados fueron Digimon 1 y 2, a partir del 3 ya nada se conectaba casi prácticamente. Pero sí está interesante todo eso. Pero es que veo, o sea, está como la construcción también de como los personajes y todo, porque por ejemplo, ¿qué personaje o con qué personaje dirías tú, ay, yo me encantaba tal de Digimon? Ah, pues sí, es que hace mucho que no lo veo, pero o sea, me encantaba pues el protagonista con pero era por el Digimon principalmente. Que tenía su hermanito chiquito. Sí. Pero pues realmente ese es el segundo más importante, que su hermanito que tenía uno que evolucionaba a un ángel bien chido. Ajá, sí. Por eso, pero el hermano mayor era el que era como un Goku de cabello café. Yo diría más bien su personalidad era más como un Sasuke, aunque es antes que eso, ¿no? O sea, yo decía como en la forma, porque tenía el cabello así como, güerito, como Goku y verde. Café. Sí. No, era abuelito. No, es que tú estás confundiendo. Es que, ahí te va. El protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, él tenía una hermana. Y luego tenía un rival, porque era un grupo de amigos, que tenía que era güerito, que tenía una camisa verde, y tenía un hermanito. Su hermanito es el que tenía el Digimon Ángel. Estamos entrando en nuestra primer persona. Sí, ¿no? No más que no me acuerdo cómo se llama, porque es que no hace mucho que no Digimon. Es que yo tampoco, mira, ya me salió. Agumon, que era el como mini dinosaurio naranja. Sí, y su ajá. Es él. Y ahí está. Ajá, mira, es que ahí te va. Su hermana, es su hermana. Este es el que estoy diciendo y este es su hermano y este es el que se evoluciona en ángel. Entonces ahí lo estás confundiendo. Este es el que yo decía que tiene pelo como de Goku. Exactamente, él es el Goku y este es más como el Vegeta o el Ajá, ve, hasta las poses, Sasuke. O sea, sí, nada más en la pose se nota el estereotipo del personaje, ¿no? Gon y el, ¿cómo se llamaba? Killua, sí. ¿Te fijas? Sí, es padre el Digimon. Siempre he tenido esa teoría, fíjate, es muy chistoso. Como, por ejemplo, en Hunter x Hunter, que Gon es color verde, ¿no? Sí. Gon es verde, su aura es verde, todo él es verde. Ajá. Killua es morado. Es morado, sí. Y luego, por ejemplo, si te fijas, cuando tienes mucho esta dinámica de bueno, malo o así, o sea, como que se van distinguiendo también por esos colores. Como, por ejemplo, cuando ya están entrenando para lo de el Rey Hormiga, que está este personaje súper fuerte, que es como un Gon grandote. Ajá, perdón. A ver, habla. Que es como un Gon grandote. Mejor. Sí, perdón. Este señor, no me acuerdo cómo se llama, que es así súper fuerte, que termina peleando con otro de los que cuidaban al rey. Un Gon. El que te tocaba y te ponía un contador. Ese ya sé que es uno que tenía como un pelo así de rockstar. Así ajá, y así bien chistoso. Bueno, sí. Él, si te fijas, es verde. Su aura es verde, o sea, y su poder y todo es verde. Okay. Y luego el compañero de este men, el de las manos, que flotaba, era morado también. Sí, tienes razón, sí. Entonces, no sé, o sea, ahí como que siempre se me hace curioso ver, por ejemplo, ahora que aquí en de Digimon, el amigo güerito, la contraparte, por así decirlo, del personaje principal, es verde también. Este niño es azul, ajá. ¿no? Pero
tenemos como ese juego de sí, colores. es verde y juegos los de colores, pero fíjate, y su hermano va con los mismos colores también. Ajá. Y luego es muy interesante este tipo de decisiones que luego toman sobre los colores y como que mantienen eso, ¿no? Son cosas muy sutiles, pero muy digo, eso ya es como un estilo de cada sí, de cada uno, pero también luego pues a veces es muy deliberado. O sea, con lo del Hunter x Hunter es claramente muy a propósito. Sí, ¿no? Y por ejemplo, yo ahí, a mí lo que me llamaba la atención era que, por ejemplo, Meruem, el rey, es morado con verde. Morado con verde. Ah, tienes razón. Muy interesante. Sí, tienes razón que mezcla ahí los colores de los dos. Es muy brillante, como digo, porque literal, hasta en el mero diseño del rey ves directamente el callback, o sea, referencias a Dragon Ball, ¿no? Claro, es Freezer. Sí, es Freezer. Y tiene una... o sea, pero está muy interesante porque... Y ahí es donde da el giro que le encanta, ¿no? Porque al final de esa arca, o sea, de esa saga... tú te imaginas que lo van a levantar y van a vencerlo y va a tener esta pelea épica, ¿no? Y no. Más bien, y te va a terminar teniendo su transformación y va a ser el héroe, ¿no? Uh-huh. Y al final tiene una transformación, pero, o sea, termina como girando de que terminas viendo al protagonista que has visto toda la serie como alguien inocente, puro. La inocencia pura. Convirtiéndose en un monstruo. Sí. Y el monstruo, el malo, convirtiéndose en más humano. Sí. Y termina su muerte siendo envenenado básicamente y muriendo, ¿no? Ay, voy a llorar. Con la niñita jugando como no me acuerdo cómo se llama, como el ajedrez japonés. Go o algo así. Sí, no, brillante, filosófico, todo, o sea, y cómo le da la vuelta a todo eso. Sí, muy brillante. Me encanta, yo creo que, digo, es triste que se tarde tanto el manga en salir y todo porque está enfermo el creador. Pero yo creo que pues, tiene un buen final o sea, nada más ver el anime y tiene el anime que salió que en el 2011 o algo así y tiene un buen final que es cuando ya está con su papá y creo que ahí puedes terminarlo, o sea, puedes ya dejar, pues ahí se terminó y no me interesa el resto. Yo dejé de ver el resto porque vi que se tarda un buen y dije, no, mejor quizás lo vea cuando se acabe, si es que se acaba, si no, yo creo que tiene un buen final. Porque es como el final de la historia de Gon. Pero de anime no han retomado nada. No han retomado nada y espero que no retomen, al menos de que acabe, porque es muy lento. Sí. Es que tiene un final perfecto, porque siento que empieza la historia de que quiere encontrar a mi papá y termina la historia encontrando a su papá. Sí, él quiere ser cazador para entender a su papá, para entender por qué su papá se va y pues al final es lo que termina haciendo, o sea, llega con él y es como, bueno, pues también te entiendo, ¿no? Sí, ya lo entendió, aunque digo, su papá yo creo que está como siempre está en las listas de los peores papás de anime del mundo. Sí, por siempre. Sí, porque pues terrible. Goku debería estar en esa lista, fíjate. Sí, también luego lo ponen. Bueno, pues Goku no tiene hijos. No. Su papá es Piccolo. El papá de Gohan es Piccolo. De Goten, pues solo tiene mamá. Sí, solo tiene mamá. Ay, Goku, sí. Sí, no es muy padre. Sí, no. Y luego está. Ay, es que ¿qué te iba a decir? Fíjate que también qué chistoso, ¿no? Como para la construcción de personajes eso es como muy, muy importante para, pues ahora sí que, no quiero decir todos los japoneses, pero para estos escritores porque, pues, Goku, pues no tenía papás, ¿no? Llegó a la Tierra y su papá, su figura paterna, su autoridad fue su abuelo, su abuelito, Son Gohan, que se muere. Sí. ¿No? Uh-huh. Y él no entiende realmente cómo es que se mueren y, o sea, creo que realmente él tampoco ni siquiera concibe cómo fue que la muerte de su abuelo, ¿no? Solo fue como, pues un día ya no estaba. Sí, como, bueno, no, sí sabía, no sabía que fue él, porque le dijo... Sí, no sabe que él lo mata. Ajá, le dijo, no veas la luna porque sale el monstruo. Uh-huh. No le dijo que él era el monstruo, que se convirtiera en un monstruo. Y un día, pues, creo que, pues... salió en la noche porque iba al baño o algo así y vio la luna y se transformó y mató a... Lo pisó sin querer, ¿no? Y mató a su abuelo, sí, se dice que lo pisó. Pero pues sí, lo terminó matando. Una de las partes más emotivas de Dragon Ball normal es cuando se encuentra con su abuelo en el torneo de Uranai Baba. Sí. Se pone a llorar de abuelito, no sé qué. Que lo ve así y está peleando con él, con la máscara del gatito. Uh-huh. Y luego ya se la quita y abuelita. Sí, y se pone a llorar.
Y luego pues ya, sí, tiene eso, pero luego no tiene la realización de que él fue quien mató a su abuelo hasta que pelea con Vegeta. Es cuando se da cuenta, se así da como, cuenta. ay, eso era lo que me pasaba a mí. Uh-huh. Sí, pues sí, te digo, esa como importancia que, mira, si lo intentáramos analizar como una persona real y que, por ejemplo, pues Goku, que eso, ¿no? Que no tuvo, pues realmente, tuvo muy poco tiempo esta figura paterna, por así decirlo. Sí, pues fue también, muy independiente. Ajá, entonces probablemente por eso, ¿no? Así es como se justifica o se explica más bien porque él nunca está con sus hijos. Sí, no. Y por ejemplo, Gon, que también tiene a su mamá. Uh-huh. Pero es que sí es su mamá. No me acuerdo, no era su mamá, era su tía o algo así, según yo, que yo recuerde, no recuerdo bien. La verdad, sí, porque según yo también ahí todavía está ese misterio de la mamá de Gon. Porque siempre te hablan de su mamá, pero a ella la toman como... O sea, él inclusive la llama por su nombre. Sí, como que más bien... empieza la serie más bien que llega el papá con Gon de bebé y se lo deja a su hermana y se va. Ajá, exacto. Entonces también hay... Es que con Hunter x Hunter ese es el problema, que no hay tantas cosas que queremos saber. Pero... como eso, ¿no? El origen de Gon real... ¿qué es todo este mundo de ¿cómo se llama? El mundo donde vienen las hormigas. El oscuro, ajá. Sí, sí. Todo eso, o sea, sí hay muchas cosas ahí que explicar todavía. Sí. Pero bueno. Pero sí, está... Sí, se va a explicar que en el manga eventualmente, yo creo, pero sí, no lo prefiero, no... Uh-huh. Ya, yo creo que el final está, con todo y las dudas que se tienen en el mundo y todo, yo creo que el final está bien. Sí, sobre todo porque gira, te digo, termina con que, porque otro tropo, o sea, otra cosa que se hace mucho en los shonen es que el protagonista termina siendo el más poderoso. Y yo creo que es apropiado en este estilo de que Gon termina sin poderes. Sí. ¿No? Y le da ese giro. Que es una cosa que tiene en común con el final de Fullmetal Alchemist, por ejemplo. Spoiler alert, ¿no has visto Fullmetal Alchemist? No. Bueno, no el final. No el final. Pero gracias. De nada. Se mueren todos al final, entonces. No. Se muere Goku al final. Pues probablemente lo reviven, no te preocupes. Seguro. Pero sí, está muy interesante eso. Porque, por ejemplo, también Luffy, de alguna manera tampoén tiene papá. Su papá también lo dejó. Sí, y bueno, y de hecho eso es... el Dragon. Sí, yo creo que tiene también personalmente que ver con como un poco la cultura de trabajo japonesa, ¿no? Los papás luego no están tan como, por lo que he entendido y escuchado, no están tan presentes porque están como trabajando todo el tiempo y casi no ven a sus hijos porque están todo el día trabajando. Uh-huh. Entonces, y los dos luego, entonces como que luego terminan siendo más independientes porque no están ahí todo el tiempo los papás porque están trabajando, uh-huh. ¿No? Entonces por eso es muy común ver, yo creo que también por eso es muy común ver ese tipo de cosas de que no están los papás y así. Pues porque así crecieron, ¿no? Yo creo. Así es. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, Naruto, que no se diga que es huérfano. Sí. Digo, también es como interesante, le das como algo más de conflicto al personaje el hacerlo así. Y digo, Luffy también creció como haciendo, aunque digo, es una cosa es muy interesante, es como una temática de One Piece muy consistente. Todos son huérfanos, básicamente. Sí. Casi todos. Menos Usopp, pero Usopp a medias, ¿no? También su papá medio lo abandonó. También está ahí bueno, medio lo abandonó, ¿no? Sí, lo abandonó y se murió su mamá cuando era muy chavo, ¿no? Y todos los demás son huérfanos, uh-huh. O adoptados. Frankie, por ejemplo, sí tenía como que a su figura materna y paterna, pero no eran sus papás biológicos, uh-huh. ¿no? Y bueno, ni hablar de Robin. No. Nami, por ejemplo, que también... Y que también su mamá, pero su mamá... Sus papás originales, biológicos, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? La mamá que los adoptó... Ajá. Ay, es sí, no, y es muy, pero es muy interesante porque esto es como muy deliberado de parte de Oda y constante, es muy constante en One Piece el no tener hijos,
O sea, el que no tener hijos, el no tener padres más bien, el que la familia no es por sangre. Exacto. No, es como muy constante, es repetitivo, es una temática repetitiva en todos los personajes más importantes. La familia es la que tú creas, ¿no? La que tú eliges. Ajá, y básicamente, pues digo, porque aunque nunca utilicen la palabra familia, eso es lo que es la tripulación, son una familia, ¿no? Entonces tiene todo eso. Y lo deja más claro, por ejemplo, con la tripulación y la relación de Barba Blanca. Sí, y Ace. Definitivamente. Le dicen padre y él les dice hijos, ¿no? Ahí sí aunque ahí sí la relación es bastante más obvia. Sí. ¿No? ¿Quién más? Sí. Por ejemplo, en Boku, que Deku tiene a su mamá. Nunca, bueno, hasta la fecha creo que no ha salido nada sobre su papá. Pero aquí lo bonito e interesante es que creo que es el primer personaje, si no es que el único, no lo sé porque no he visto tanto anime, pero por ejemplo Deku, sí me acuerdo que al inicio cuando empieza a pelear y todo, que su mamá le dice, es que así como que, o sea, él sabe que su mamá se preocupa y que tiene miedo de que le pase algo y que cuando lo ve súper herido, ella así con el corazón roto es como, bueno, te voy a dejar seguir, o sea, ese creo que es una diferenciación muy cañona con todos los demás otros personajes, porque pues a fin de cuentas Goku hace lo que hace y le vale, ¿no? Lo que piensen y lo que opinen los demás. Sí. Que Naruto también, o sea, él es como, voy a hacer mi camino y lo que sea. Luffy también. O sea, todavía más que todos ellos, de hecho. Exacto, o sea, Luffy sí es como, lo vamos a hacer y no entiendo por qué no me siguen, o sea. Sí. De hecho, digo, con Luffy es muy interesante porque él es como la personificación de la libertad, ¿no? Ajá. Pero sí, muy eso que dices de Deku, sí es, pero fíjate, no, tampoco tiene papá. ¿Qué onda con su papá? No, es como un misterio lo del papá. Ajá, no es lo nada. Que te digo. Porque sabemos cuál era su mamá. Sabemos cuál era su poder, sabemos que como puede escupir fuego o algo así. Es lo único que sabemos de su papá. Su mamá tiene como telequinesis, aunque muy débil, y su papá escupe fuego. Es lo único que sabemos del papá. Y ya, o sea, no hay más. No hay más. Está muy interesante que también se repita eso, ¿no? Que por ejemplo también el otro que obviamente tiene un conflicto enorme con sus papás es ¿cómo se llama? ¿De qué serio? De Boku, que es blanco con rojo. Claro, sí, Todoroki. Sí. Todoroki, que obviamente el conflicto Shoto, es con su papá. Shoto. Ajá. Que le gusta mucho el alcohol. Un Shoto, no. Y, o sea, porque pues él sí da todo por su mamá es como lo que le da la fuerza y lo que lo hace vivir con culpa, porque pues a fin de cuentas, bueno, no, es como una culpa agenciada, ¿no? Porque su mamá es la que lo quema. Sí, la quema por el trama. Y bueno, has visto ahorita ya, todavía no se acaba, pero no. La última, ¿cuál fue la última temporada que viste? ¿Ya viste la anterior? Porque ahorita está para la mitad la creo nueva. Que voy atrasada en 2, porque me quedé justo en que este señor, el papá de Shoto, Endeavor, pelea con el Nomu cañoncísimo y que termina todo destrozado. Las 2 temporadas atrás, y sí, dice, otra. Y que todos lloramos en ese momento. No sé qué, sí. No, pero tienes que verlo. Y ya está, llaman como a la mitad de la siguiente, o sea, llevas 2 temporadas adelante. Y está muy interesante la dinámica ahí. Entonces tienes que verlo porque ahí pasan muchas cosas muy dramáticas, muy interesantes con la familia de Shoto y el trauma del abuso que han recibido y todo narca. Muy interesante el personaje. Muy, muy interesante. Pero bueno, hablando de infancias arruinadas de estos personajes. Bueno, no arruinadas porque pues no se arruinaron. Como que siguieron adelante sin su papá. Sí. Pero, ¿quién más? Otro personaje que su infancia se vio semi arruinada por su papá. Ranma, pues sí, que lo empuja. Que lo tira al agua. Lo obliga a entrenar y
Sí. Y siempre lo usa como para su propia conveniencia, ¿no? Sí, exactamente. Muy, muy interesante. Porque así los presentaban, ¿no? Como que este par de rufiancillos que, bueno, no rufianes, pero que sí como medio vividorcillos, que iban así por la vida nada más como, no sé, ganando concursos o ganando dinero de la forma en la que fuera para poder comer y sobrevivir, ¿no? Sí, exacto. Era padre Rama y Medio. Bueno, el Rama y Medio empezó como, yo diría, empezó como su propio género. Ajá. Pero es un género más, aunque digo, ya está light porque tiene buena historia y todo, ¿no? Pero empezó su género más de harem. Uh-huh. El anime como medio porno, ¿no? Del protagonista que tiene 1000 chavas detrás de él y luego no... Pero él es una mujer. Bueno. Sí, no, bueno, en este más bien sí juega con esas cosas del género, ¿no? Que está muy interesante, que juega con eso. Y creo que hay como en el manga, aunque no he visto hace mucho tiempo, no he revisado, pero que tiene diferentes finales. Uno donde ya se queda siendo mujer y otro... O sea, hay como diferentes... ¿Sí? Sí, hay diferentes... Hay que ahondar en eso, sobre los finales de Ranma. Luego buscamos si era cierto, no recuerdo bien. Pero sí, sí, no creó todo un género que, digo, Ranma empieza como más cómico y con buena historia y luego generó ya todo un género medio porno con historia light, que está igual chistoso y a veces yo personal como a veces lo disfruto, pero no. Es por la historia. Claro, la construcción de personajes, muy interesante. No, pero con Ranma sí, pero está muy interesante porque creo como un género. Sí. Y está también porque esta misma persona, que no me acuerdo cómo se llama, quién fue la que creó esto, también creó Inuyasha. Sí. Y Inuyasha como que fue de los primeros antes de que se empezara a popularizar el isekai, y es un estilo de isekai, ¿no? Los isekai, ya sabes, son las series que tratan de una persona, ya sea un hombre o una mujer, que están en el mundo real, en el presente, y se van a un mundo mágico, ya sea en el pasado donde había magia, como en el caso de Inuyasha. Como en las guerreras mágicas. Ajá, o en el caso de... O se van a un mundo de videojuegos o a otra dimensión, como en el caso de Sword Art Online. Sí. ¿No? Y eso es algo que también, desde que salió Sword Art Online, se popularizó muchísimo y hay miles de animes ya. Sí. Casi cada anime que parece que es un isekai de, me voy al... soy un otaku y me voy a... y me voy a otra dimensión y ahora soy un héroe todopoderoso y no sé qué, ¿no? Pero eso sí es típico del género. Sí, bueno, más bien sí es típico de ya como todo un género nuevo. Pero sí. Que justo, por ejemplo, yo sé que tú no la viste, pero ese es otro, como podríamos decir, anime de la infancia. Porque ese sí salía igual en Canal 7, para los que teníamos tele abierta nada más. Y las guerreras mágicas eran estas niñas que precisamente del mundo un día se encuentran en una excursiones de 3 escuelas. Okay. Se encuentran, creo que van a Francia o algo así, van de excursión, se encuentran las 3 niñas y automáticamente y mágicamente se teletransportan al mundo de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estas guerreras... Sí, nunca lo vi, fíjate, ni lo ubico, pero se ve como justo se ve que me hubiera encantado. Sí, era súper, o sea, súper, pues no súper Sailor Moon, pero pues va de la mano, ¿no? Y te digo, era justo como de este género que mencionabas, de que pues las teletransportan automáticamente a este mundo mágico, que no me acuerdo cómo se llamaba, y son las legendarias guerreras mágicas que llegan a este mundo a salvarlo de la devastación. Claro. ¿No? Que ya después tienen, o sea, esa es toda la primera temporada, ¿no? De eso se trata, de conocerlas, de ver qué hacen, como de desarrollar sus podercitos en 3 segundos, porque tienen que salvar al mundo. Y lo más chistoso es que todo esto les pasa en como 10 segundos o 1 segundo de el tiempo real humano. Porque cuando ellas regresan a la excursión, o sea, no, como que cuando ellas se van, se congela el tiempo.
Okay. Ellas se van y cuando regresan, te lo juro que pasaron como 3 segundos o algo así. O sea, órale. Está loco. Ellas ya vivieron como un mes de aventuras, o bueno, una semana de aventuras, sí. No sé cuánto tiempo es, pero es corto, ¿no? Sí. O sea, no es como que se quedan ahí 5 años o algo así, sí, no. Porque te digo, también es un desarrollo de que ellas llegan, empiezan a ver que están en un mundo mágico, de repente entienden que ellas también tienen magia, lo empiezan a desarrollar, empiezan a agarrar poder, y hasta el final llegan con el malo y ¡pum!, ¿no? Lo vencen. Ajá, vencen a la maldad y... Ya me spoileaste, ya ves. No, pero está bueno, hay muchas cosas que pasan. Sí. Que hay que ver. Luego la busco. Sí. Y es eso, pues está cortita, es de esas rápidas que te echas en una tarde. Ay, bueno, no, sí. Pero sí. Bueno, una tarde que no hagas nada, lo ves, ¿no? Como nos gusta maratonear, ¿no? Sí. Pero sí está interesante todo eso. Y luego, muy interesante, bueno, lo que ha pasado también, digo, una cosa que me da un poco de nostalgia y un poco de tristeza, como que siento que esa época era como la época, no sé, de oro del doblaje latino, ¿no? De animes. Sí. ¿No? Como que había tan anime, todo tal, como que después del éxito de Caballeros de Zodiaco, Dragon Ball y Sailor Moon, empezaron así los canales, oye, pues tal, dobla, sácalo. Y también porque no logró entrar a Estados Unidos porque censuraban mucho y no tuvo éxito en su momento, luego y después sí tuvo, pero al principio, te estoy hablando de los 80s, 90s, no lograron entrar a ese mercado y dijeron, bueno, vamos a entrar a Latinoamérica, ¿no? Entonces entraron y aquí sí tuvo como ese pegue y no se censuró tanto, se tradujo más literal porque trataron de llegar con Dragon Ball y llegaron los gringos y dijeron, no, esto no, y le quitaron todo, le cambiaron la música, le censuraron todo y no tuvo éxito, hasta que años después que vieron el éxito que estaban teniendo en Latinoamérica dijeron, bueno, vamos a intentar otra vez, pero vamos a empezar con Dragon Ball Z. Entonces nunca llegó Dragon Ball primero llegó Dragon Ball Z en finales de los 90, principios de los 2000 a Estados Unidos, cuando en México ya había llegado Dragon Ball y todo eso, ¿no? Pero entonces se ve en esa época, 90, principios del 2000, pues gran doblaje y se doblaba muchísimo y de repente, pues ya cuando empezó a tener éxito en Estados Unidos, se empezaron a vender más allá directo y luego de Estados Unidos nos pasaba a nosotros. Sí. En vez de directo con Japón, era como Estados Unidos para acá, ¿no? Y empezó a llegar más censurado. Sí. Y también se empezaron a mover más, como que los mismos padres, nuestras generaciones, bueno, no sé, voy a hablar por los míos, muy poco irresponsables, porque veían que, están viendo caricaturas, y para ellos las caricaturas son los picapiedras, y de repente estás viendo los Caballeros de Zodiaco, toda la sangre, ¿no? Escenas desnudos, sí. O sea, y tú, de chavito, ¿no? Entonces empezaron a censurarlo más y cambiar los horarios y todo eso. Que no voy a argumentar, más bien, no creo que, o sea, yo sí no creo que era apropiado que yo hubiera visto eso tan chiquito. Al final todo salió bien, ¿no? Pero creo, no sé, eso lo jugaron otros. Pero salimos bien. Pero sí, más bien, en vez de censurarlo, pues lo pones a otros horarios, pero no horarios de 2 de la mañana donde nadie literalmente lo va a ver nunca, pues no. Eso, y lo fueron matando. Sí, entonces eso ya fue otra cosa. Entonces mataron la industria. Esto yo me acuerdo que empezó a pasar cuando yo tenía ya 13, 14 años y se fue muriendo la industria y de repente Naruto tenía un éxito enorme y me estaba disfrutando mucho el doblaje de Naruto y de repente ¡plup! Y no lo doblaron, no sacaron capítulos nuevos en 4 o 5 años. Sí. Y pasamos de estar solamente unos 3 o 2 años atrás de Dragon Ball, del anime en Japón, en aquel entonces, a una época donde hay internet, o sea, donde está todo conectado, a estar años y años cada vez más y más atrás del doblaje, de la versión original. Sí. Entonces, como que siento que medio no murió, sigue existiendo y creo que está renaciendo otra vez. Sí. Pero murió el doblaje latino casi. Sí. Y ahorita en los últimos años con Crunchyroll y Netflix que están empezando a hacer más doblajes, regresar al doblaje otra vez. Pero sí hubo un periodo como del 2010 al 2018 que bajó muchísima la calidad y la cantidad de doblajes, sí. Comparado al de los 90s y principios del 2000, que era 1000 animes había. Tú prendías la tele y
y ponías Canal 5 todo o lo eran que sea. monos chinos, sí. Pues sí, Japoneses. Japoneses. Te van a odiar, cancelan. Así le llama ¿Se la odia? gente, monos chinos. Los de nos van a cancelar. No, pero sí. Sí son muy... ¿Alguna vez has escuchado el intro el opening de Dragon Ball Z, pero gringo? Sí, hace mucho que no escucho, muy malo. Dragon Ball Z. Ajá, y aparte es súper agresivo, súper punk. Así Dragon Ball. Y yo lo ponía y lo he puesto. Ajá. Y me acuerdo, lo encontré en línea hace unos años y lo empecé a ver y decía, y vi todo lo que censuraron tanto que la mitad de capítulos desaparecieron. El intro es prácticamente todo, o sea, sí. Con todo el intro te cuentan todo, y aparte, o sea, con solo, a mí me acuerdo mucho que me sorprendió porque dije, güey, qué diferencia, o sea, ¿cómo Estados Unidos censura tanto la caricatura, le hace 1000 cambios y le quita 1000 cosas, pero deja ese intro súper agresivo, súper violento, que nada más es como putazos. Sí. Y acá, o sea, acá siempre todos los openings son de lucha por lo que quieres y vamos juntos a la aventura y, o sea, tienen como un contexto más... Un contraste muy diferente, más de amistoso, aventura. Más de aventura, más de juntos podemos lograrlo, ¿sabes? Y no necesitaban censurar tanto, no necesitaban quitar tantas cosas porque, pues, para empezar, si te presentaban la caricatura como algo así bonito, amistoso, de compas, no necesitabas, ¿sabes? Sí, y bueno, y aunque digo Dragon Ball en sí no era, Dragon Ball Z y así, no era tan violento. Sí tiene un par de escenas que digo, no sé si a un niño de 4 o 5 años se lo pongo porque yo lo vi desde los 3, ¿no? Pero aún así no está tan intenso como Caballero Zodiaco, por ejemplo. Caballero Zodiaco sí era bastante más. Sí, más dark. Sí, más oscuro, más todo. Pero sí, bueno, es lo que a mí me gustaba también, como que sentía que me tomaba más en serio, ¿no? Uh-huh. Veía yo otras caricaturas, no sé, Bob Esponja, aunque luego sí me hacía reír y sí lo disfrutaba. Uh-huh. Era como, no, Dragon Ball era como... y es eso, o sea, por ejemplo, Bob Esponja en sus inicios también era medio darky, o sea, no en el sentido a lo mejor violento, pero sí tenía chistes subiditos y como más... O los Animaniacs. Ah, claro. Los Animaniacs, no manches, el doble sentido. A todo lo que daba. Eso ya, no sé, como que... Digo, depende de cuál estés viendo, ¿no? Pero siento que se perdió un poco. Hubo un periodo donde ese tipo de humor se fue perdiendo de doble sentido para que un adulto lo pueda ver también, lo disfrute. Como que se fue desapareciendo. Pero sí, digo... Pero pues salía como en varias. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un capítulo de Las Chicas Superpoderosas. Ajá. Donde tienen una amiguita vecina que se llama Robin. Ajá. Que llega y hacia la casa de al lado, se hacen amiguitas y luego pues ahí el conflicto es que las chicas superpoderosas se tienen que ir a pelear y ya la abandonan. Pero justo cuando la conocen y la presentan al profesor, el profesor les dice, sí, mira, son mis niñas. Y Burbuja creo que es la que le dice, sí, fuimos un accidente de su laboratorio, ¿no? Así nos creó por accidente. Ajá. Y Robin le dice al profesor, no se preocupe, profesor, yo también fui un accidente. O sea, eso es como... Y hasta pasan al profesor así como de... Sí. Y es algo, o sea, es algo inocente que a lo mejor un niño dice, bueno, pues... Dentro del contexto, ¿no? Lo entiendes y dices, a lo mejor a ella también... Sí, ni cuéntalo, no entienden. Ajá, o sea, no lo razonas así. Ese tipo como de comedia, pues sí, dentro de caricaturas para adultos, pues también está bien. Y siento que Dragon Ball, o sea, tampoco no llegaba tan al extremo como dices de Caballeros del Zodíaco, donde pues sí... Sí. Digo, la escena, yo creo, las dos escenas, jamás... La escena para mí más dura y difícil de ver de niño, de Dragon Ball Z, jamás se me olvidar porque hasta lo sentí en el cuerpo, así, pero también por eso me gustaba, porque me tomaba muy en serio, estaba viendo algo heavy, ¿no? Uh-huh. Era la pelea de Videl con Spopovich. Ajá. En Dragon Ball Z en la saga de Buu. Que la golpea bien culero, ¿no? No, pero o sea, sí, pero la deja horrible, sangre, escupiendo sangre toda golpeada así horrible, y me causó mucha más reacción que todo lo demás que he visto de Dragon Ball. Y es que pues nunca, o sea, realmente
¿en dónde más habías visto que golpearan a una mujer de para esa empezar forma. de esa forma, ¿no? Sí, Porque no. pues tienes toda la saga, todas las sagas anteriores viendo Y cómo no. se putean entre ellos, Sí, puros pero, ellos. sí. O bueno, tienes a 18, por Pero ejemplo. no, pero a 18 pero ella nunca fue nunca así. pelea. Más bien se putea a Vegeta. O sea, bueno, se lo agarra a golpes a Vegeta. Y no al ya de revés. ahí a partir nadie Sí. la toca a ella, ¿no? Sí, casi nada, nada más como que se la come Cell. Suena peor de lo Pero que sea, pues ya pero lo visualmente viste fue muy... comiéndose a todos los demás. Sí, y de hecho fue suave comparado con otras tomas, porque ahí cuando estaba absorbiendo personas, ¿no? Que se los inyectaba y se los chupaba y te enseñaban cómo se los... Ah, sí, todos chupados así. Esas son de las escenas fuertes también. Sí. La otra escena muy fuerte es cuando Freezer le clava su cuerno a Krillin y empieza a sangrar y lo tiene así. Ay, claro. y se chupa la sangre así. Se empieza a mover. Ajá, y le chupa la sangre, le está cayendo la sangre de Krillin por aquí, sí la chupa. Bueno, eso, ¿no? Y claro que sí, el sacrificio de ¿Picoro? No, del principito de Tenchin Han. El amiguito, ¿cómo se llama? Ah, sí, cuando se muere Chaos. Chaos. Ajá. O sea, que pues, o sea, súper dramático, ¿no? Sí, muy dramático. Tenchin Han, fui muy feliz, no sé Sí, qué, sí. bye, explota. Y todavía lo peor es que el maldito sigue vivo. O sea, Sí. ni siquiera su sacrificio valió. Como que se le raspó la espalda un poquito nada más. Ajá. Y luego se muere Tenchin así. No, es que era muy... Pues es que impactaba porque tomaba un poco más en serio, ¿no? Sí. Y es que, ¿sabes qué? Y seguía como una historia que se conectaban los capítulos. Uh-huh. Tú veías caricaturas y no se conectaba nada con nada. Entonces aquí era serializado, era aquí que tengo que ver el siguiente y el siguiente, todo. Sí. Eso me encantaba a mí de pequeño, que no hacía ninguna otra cosa que yo veía de... Qué bueno, o sea, sí también se sigue, por ejemplo, en Sailor Moon, ¿no? Que siguen también como también sí. Es lo que hacían los animes, exacto. Pero, por ejemplo, o sea, también es brutal. No es tan violento, pero visualmente también bueno, a mí sí me dejó un impacto. La primera vez que Goku mata a alguien, que es cuando atraviesa a Piccolo, porque Piccolo mata a Krillin. Sí. Y claro. Goku se venga a Piccolo Daimaku, que lo mata atravesándolo. Ajá, sí. No es la primera vez que mata a alguien, a mí me ha matado antes, o sea, de hecho justo esa misma saga mató al que mató a Krillin, de hecho. Pues pero a Piccolo Daimaku. No, Piccolo mejor no mató a Krillin, fue uno de sus hijos, uno que tenía como unas alas, no me acuerdo. ¿Ya te acuerdas? Sí. A ese sí lo mató, nada más que... Más bien fue de las primeras más brutales porque le hizo un hoyo en el estómago y todo. Sí, ¿no? lo atraviesa y con la intención, o sea, él que dijo, me voy a vengar, porque inclusive lo dice, creo, cuando lo está atravesando, y creo que le dice algo así como, vengue tu muerte, o algo así a todos los que mató. Sí, sí está muy... Sí, eso era más brutal. Y luego, y es otra cosa también que no me gustaba de Dragon Ball Kai. Incluso Dragon Ball Kai, aparte de que... Sí, no, Dragon Ball Kai es básicamente... pues remake de Dragon Ball Z, ¿no? Uh-huh. Sin relleno. Entonces, en teoría, pues podría ser superior. Lo que pasa, no fue superior por dos motivos, sobre todo en México. Es que cambiaron muchas de las voces. O sea, no pusieron a Mario Castañeda. O sea, por Dios, ¿qué estás haciendo, no? Aunque no lo hizo tan mal el tipo que pusieron, pero no puedes no poner a Mario Castañeda, por favor, ¿no? Mi sobrino lo veía, porque sí, ya Dragon Ball Kai salió ya cuando yo estaba un poquito más grande. Uh-huh. Y mi sobrino sí lo veía, mi sobrino así pequeñillo, y así como, ay, ¿por qué ves eso? Mejor ve el original, porque sonaba bien feo. Y aparte cambiaron la música también. Ajá. Pero no, yo por curiosidad, estaba yo ahí cambiando canales y me tocó ver Dragon Ball Kai, el capítulo donde pelean Goku y Vegeta. Ajá. ¿No? Y me dio curiosidad, dije, bueno, vamos a ver esta versión, cómo está. Y como yo ya me la sé muy de memoria la pelea, noté inmediatamente cómo censuraban golpes. O sea, ahí te va, en vez de enseñarte cómo Goku iba a golpear a Vegeta y en vez de enseñarte como el golpe como tal, cortaban un segundo, o sea, hacían un cuadro donde se cortaba en toda la pantalla el puño. Se veía el puño. O sea, todo esto así. Más bien así como de frente del mero puño. No. Pero era como un segundo y luego cortaban o sea, no te enseñaban quitaban justo el frame. O sea, donde el puño toca la cara.
y te enseñaban... o sea, solo ves el puño y la cara yéndose así de lado. Sí, lo hicieron de tal forma tan sutil que un niño que sobre todo no ha visto el original no lo notaría, no pensaría, pero yo que ya me lo sé muy bien, dije, ¿qué es esto? Me están censurando todo. O sea, y así constantemente censuraban la sangre. En Dragon Ball, la parte donde Goku se sacrifica con su hermano, con Raditz, y que lo mata Piccolo, ¿no? Al principio de Dragon Ball Z. Eso lo tienen súper censurado. En el original, el Z, o sea, lo ves con el hoyo lleno de sangre, escupiendo. Y en este, literalmente, te enseñan cómo lo atraviesa y luego cortan y él está en el piso y tiene un moretón. No tiene sentido. ¿Cómo que eso? Ese o sea, lo atravesó y se ve como moretón. Pero en vez solo de... salió un moretón. Y me quedo, ¿what? Y se está muriendo. Y dije, no, ¿es en serio? Entonces por eso no tuvo, porque creo que cambiaron la música, si recuerdo bien. Sí, también, yo me acuerdo. Cambiaron las voces y peor todo, censuraron. Yo me acuerdo que inclusive cuando veía a mi sobrino viéndolo, yo lo sentía más como ese estilo que del intro super gringo, que era como, o sea, como más agresivo, no violento, sino agresivo. Sí. Y siento, o sea, no sé, a mí se me hacía como que Dragon Ball Kai fue como eso. O sea, te digo, yo nunca lo vi, no pude ver ni un capítulo completo, solo veía fragmentitos cuando veía a mi sobrino viéndolo y siempre me pareció como, no, esto no es nada suave ni amigable. Sí. Pero pues bueno, yo creo que por el capítulo de hoy ya terminamos. Sí. Luego ya veremos de qué hablamos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar. Estuvo divertido. Pues cuídense mucho. Síganos. Hasta la próxima. Bye.